ustedes. Se llama Transformados. ¿Cuántos de nosotros hemos sido transformados? Regresando un poco a la página de nuestra historia, el cómo eran nuestras actitudes antes, cuáles eran nuestras acciones, cómo era nuestro comportamiento al venir posteriormente a Jesús. Yo no sé si usted ha notado un cambio, porque se trata, venir a Jesús, déjeme decirle, no es una religión. Venir a Jesús no es algo que tengas que tú tener que hacer, sino el poder compartir, ¿sí? Entonces, tenemos que darnos cuenta que hay en el corazón de Dios para el hombre. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Él te invita? ¿Por qué Dios te llama? ¿Por qué Dios te selecciona? ¿O por qué tú estás aquí en esta mañana? No estás aquí por una casualidad. Nosotros no creemos en las casualidades. Nosotros no creemos que es un tiempo de suerte. O no. Nosotros creemos que Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene planes perfectos para usted y para mí. Y uno de los planes es que usted pueda venir, escuchar la palabra y sobre la palabra, hermanos, comenzar a cambiar, comenzar a transformar nuestra vida. Porque ¿cómo hemos venido a los pies de Dios? ¿Cómo hemos venido a tocar el corazón de Dios? Hoy en día, hermanos, vivimos un tiempo en el cual se han levantado una gran cantidad de ideologías, hay una gran cantidad de doctrinas, hay tantas cosas que nosotros hemos adoptado como parte de nuestra vida, ¿sí? Hay costumbres, hay tradiciones que aún algunos de nosotros seguimos trayendo ya estando en Cristo. Y ese no es el propósito del que usted y yo estemos aquí. Verdaderamente el propósito es que comencemos a tener una renovación, el poder tener un cambio en nuestras vidas, el poder mostrar a la sociedad de que hoy somos ¿qué? De que hoy somos diferentes, que hoy pensamos de diferente manera y que hoy caminamos de diferente manera. ¿Estamos de acuerdo? O sea, muchos de nosotros ciertamente batallamos y nos es difícil dejar esas costumbres, esas tradiciones, ¿sí? Y hay una lucha constante entre tu parte natural y tu parte espiritual. Si tu naturaleza como hombre tiende ¿qué? A la parte natural, pero Dios te quiere llevar a un nivel totalmente diferente, a un cambio diferente, a que usted pueda decir, caray, ya no soy como era antes. ¿Por cuántos de ustedes se han dado cuenta que ya no son como antes? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes? ¿Realmente usted se ha dado cuenta que ya no es igual? ¿O seguimos siendo igual como éramos antes? ¿Sabes? Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere que comencemos a ser diferentes, que podamos estar conscientes de nuestra naturaleza, porque mientras que no concienticemos nuestra naturaleza, o de que estamos mal, o que estamos fallando, no vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque traemos muy arraigado nuestro pasado. Porque tenemos arraigado muy así nuestra mente, nuestra historia está muy compenetrada en nuestra vida y si no es difícil soltar un pasado. Ahorita en la mañana a mí se compartía sobre la vida de José, sí, la vida de Jacob su padre, cómo vivieron y qué pasaron y qué tuvieron que pasar. Como en la vida de José, siendo un joven amado, dice que era el joven que más amaba a su padre, ¿sí? Eran varios hijos, pero dice que Jacob había puesto sus ojos en él. Y la vida de José, cuando leemos la vida de José, nos damos cuenta que es un joven totalmente diferente. Un joven que vivió grandes atrocidades como joven, ¿sí?
fue vendido por su hermano, fue echado primeramente, dice, en una cisterna, fue vendido, después estuvo a cargo en el hogar de Potifar y finalmente llegó a prisión. Entonces cuando lees la historia te das cuenta que ese joven fue procesado por Dios para algo importante. Nosotros mismos, cuando venimos a Cristo y comenzamos a dar ese cambio en nuestras vidas, y pronto nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta cuando comenzamos a cambiar? ¿Sabes cuándo? Cuando vemos venir las luchas y las pruebas. ¿Cierto o no? Porque cuántas veces nuestra vida es normal, no pasa nada, un que otro problemita, pero de repente cuando vienes a Cristo, ¿qué sucede en tu vida? Entonces comenzamos a enfrentarnos a grandes problemas, a grandes luchas, y dices, bueno, ¿por qué ahora que estoy en Cristo comienzo a vivir esta parte, esta etapa en mi vida? ¿Sabes por qué? Porque Dios precisamente, Él quiere forjar tu vida, Él quiere forjar tu carácter. ¿Para qué? Para que podamos ser alguien en el Señor. Porque Dios tiene grandes planes para usted y para mí. Y uno de los planes más grandes es que usted pueda transmitir el mensaje de salvación a la gente que está sin esperanza allá afuera. O sea, José lo pone en una posición, José pasa por una situación bien difícil, pero cuando lees la historia finalmente te das cuenta que una de las personas más importantes después del faraón, del gobernador de Egipto, es José. O sea, Dios procesó su vida, Dios lo movió de posición y lo puso en alta estima. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de la transformación de nuestra vida. Dios quiere transformar nuestra vida para bien y no para mal. Dios quiere que seamos totalmente diferentes y que podamos llevar el mensaje de salvación. ¿Cómo vamos a llevar el mensaje de salvación si muchas veces ni siquiera le hablamos al vecino? Como decía mi esposa, cuánto aprendimos de Carlitos, un hombre que él no se callaba para decir a la gente, ¿sabes qué? Hay un Cristo que murió por ti. Hay un Jesús que derramó su sangre en la cruz por ti. Era impresionante andar con este hombre, porque andar con él era aprender. Él no se callaba. Él no se avergonzaba. Así como muchos dicen, se avergüenzan de anunciar el evangelio. Él predicaba la palabra. Ahora, hay algo muy cierto. Muchos de nosotros por pena, por algo no lo hacemos. Pero ¿sabes cómo podemos predicar el mensaje de salvación? ¿Sabes cómo? A través de nuestros hechos. A través de nuestras acciones, a través de nuestras actitudes. Tocar el corazón del vecino, tocar el corazón del amigo, muéstralo a través de tu vida. Dejar de ser lo que éramos antes, dejar nuestras tradiciones, dejar las costumbres. Pablo decía, ya no vivo yo, sino ahora ¿qué? Sino ahora Cristo vive en mí. ¿Sí? Ahora somos, usted y yo nos hemos convertido, ¿saben en qué? En embajadores de Cristo. Hombres y mujeres que representamos a ese Cristo resucitado. Entonces Dios tiene grandes planes, grandes proyectos para usted y para mí también. ¿Cuánto lo creen? La única manera, escucha esto, si lo quieres anotar, la única manera de cambiar realmente nuestras vidas está ¿dónde? Es en cambiar nuestra forma de pensar. Si yo quiero cambiar mi vida o mis acciones, primero debo comenzar a cambiar mi forma de pensar. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 12, versículo 2. Pablo, el apóstol Pablo, un hombre que amaba
a los judíos, un hombre que estaba preocupado por ellos. Él escribe esta carta, la carta a los romanos, estando en Corinto. Y uno de los principios de esta carta es mostrar realmente los principios para la iglesia. No sé cuántos de ustedes han leído la carta a los romanos, pero cuando tú la lees te das cuenta, versículo tras versículo, cómo Pablo invita, porque la carta es dirigida al creyente, a la iglesia, ¿sí? A los que ya están en la iglesia, a los que ya entraron por el proceso de aceptación y por el proceso de haber aceptado a Jesús. O sea, Pablo está escribiendo esta carta. Así que Pablo, a través de la carta a los Romanos, capítulo 12:2, les dice: no imiten, ¿sí? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No me lo quites, hija. Ahí déjamelo. Pablo está preocupado por la iglesia. ¿Sí? Pablo está preocupado porque miraba al pueblo de Roma, a la iglesia, con muchos errores. ¿Sí? Había fallas. Si lee la historia, el pueblo romano era uno de los pueblos más difíciles de entender. Pablo había venido a traer la ideología de Cristo. Él había venido a mostrar el arrepentimiento. Él había venido a mostrar la libertad en Cristo. Y Pablo amaba a los romanos. ¿Sí? Pablo, su corazón estaba también en Roma. Entonces dice: no imiten que la conducta, no hagan lo que están haciendo la otra gente, ni tomen las costumbres. Ahora, esto es lo que dice, lo que nos quiere enseñar en esta mañana a nosotros. No imitemos, dice, las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Cuántos de nosotros seguimos todavía trayendo o viviendo de tradiciones o de costumbres pasadas? Y hay muchas. O sea, yo no quiero ni siquiera mencionar alguna porque no quisiera ofender a alguien, pero hay muchas costumbres y tradiciones que aún nos cuesta soltar. Amén. ¿Saben cuál era el problema del pueblo de Israel cuando en el tiempo de Moisés? ¿Por qué tenían tantos problemas? ¿Por qué tenían esa lucha constante con Dios? Porque era un pueblo que le costaba soltar sus tradiciones, sus costumbres. ¿Por qué cuando Moisés subió al monte a orar y cuando bajó, qué fue lo que se encontró? Se encontró un pueblo que había edificado un becerro de oro. ¿Por qué creen ustedes que sucedió esto? ¿Por qué? Porque ellos vivían de costumbres y tradiciones. Por eso la gente vino ante Aarón y le dijo: oye, pero pues si Moisés a la mujer hasta se murió. Y nosotros necesitamos que adorar a alguien. Estaban acostumbrados a adorar los ídolos. ¿Sí? El problema de Israel siempre fue ese. Dios, a pesar de que Dios amaba al pueblo de Israel, el pueblo de Israel por mucho tiempo le dio la espalda a Dios. ¿A través de qué? A través de la idolatría. Era un pueblo idólatra. Ese era el mayor problema del pueblo de Israel. ¿Por qué Dios llevó al pueblo de Israel a caminar por 40 años, durante 40 años, padeciendo tantas cosas? ¿Saben por qué? Porque
porque no habían entendido de que ahora habían sido llamados por Dios con un propósito. O sea, Dios no los sacó a través de Moisés y los llevó por el Éxodo, no más porque sí. ¿Los llevó para qué? Para darles una vida mejor. ¿Cierto o no? La promesa fue, te voy a llevar a tomar, a poseer la tierra de Canaán. La tierra donde iba a fluir leche y miel. Cuando entendemos eso, quiere decir que Canaán era un lugar especial que Dios había preparado para su pueblo, para el pueblo hebreo. El pueblo hebreo había sufrido más de 400 años viviendo en esclavitud, viviendo y haciendo los trabajos más pesados, ¿sí? Y un día, Moisés, estando en el desierto, y tú miras Éxodo capítulo 3, después lo puede leer en su casa, pero en Éxodo capítulo 3, Moisés tiene un encuentro. Estando en el desierto, dice, apacentando las ovejas de su suegro, tiene un encuentro con Dios. ¿Sí? Y cuando sigues leyendo la historia del capítulo 3, dice, le dice Dios, y es que he visto el sufrimiento de mi pueblo, por eso ahora tú irás y sacarás a mi pueblo de Israel, mi pueblo, hacia la tierra de promesa. ¿Sí? Entonces Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito para la vida de este gran pueblo. Y era llevarlos a ponerlos en una posición totalmente diferente, en una posición de bendición. Y no eran 40 años. En el corazón de Dios no estaba llevar al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Era solamente por un corto de tiempo. Pero ¿qué sucedió? Por causa de no soltar, de no dejar su vida, sus costumbres y sus tradiciones, Dios los llevó por 40 años para que aprendieran que era ahora Dios en su vida. Y finalmente, si te das cuenta, la primera generación no entró a la tierra prometida, ni aún mismo Moisés. Wow, yo cuando leía la historia de Moisés hace años, ¿y por qué no entró Moisés a la tierra prometida? ¿Alguien sabe por qué no entró Moisés? Dios le mostró, pero Moisés no entró a la tierra prometida, sino fue Josué, el sucesor de Moisés. ¿Saben por qué no entró Moisés a la tierra prometida? Porque había una escasez de agua y Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña. Y Moisés, con ese carácter que muchos tenemos, no le habló a la peña, la golpeó. Por ese detalle tan pequeñito, Moisés no entró a la tierra prometida. No más, nada más por eso. ¿Qué Dios quiere hoy para nosotros? ¿Qué tiene Dios para nosotros hoy? ¿Sabes qué tiene? ¿Qué quiere? Que seamos hombres transformados conforme el propósito de Él. Que seamos diferentes. Que comencemos a pensar de una manera diferente. No seguir cargando tu pasado. No seguir cargando tu experiencia. No seguir cargando tu historia. ¿Por qué? Porque ahora somos, ¿qué? Nuevas criaturas en Cristo. Segundo de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, ahora todas son hechas, ¿qué? Nuevas, ¿cierto o no? Así lo dice Reina Valera. Y en Nueva Traducción Viviente
Dice 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido ahora en una persona nueva. La vida antigua, que dice, ha pasado y ahora una nueva vida ha comenzado. Nueva traducción viviente. ¿Sí? Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. ¿Cuántos de nosotros hace años o no sé cuánto abrimos nuestro corazón a Dios? Oímos cuando Dios vino a tocar las puertas de tu corazón y tú abriste tu corazón y tú abriste tu vida y lo recibiste como el único Salvador. En ese momento Dios nos da ese derecho de comenzar una vida nueva, ¿sí? Sin importar qué hiciste y qué no hiciste, qué viviste o qué lo que haya sido. Eso quedó en el ayer. Ahora todo se trata de ¿qué? De una vida nueva en Cristo. Amén. Así que Pablo le dice, no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. ¿Cuántas cosas hay hoy en día? ¿Sí? Más bien dejen que Dios los transforme. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar la vida del hombre? ¿Cuántos creen? Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo. Yo creo que Dios puede transformar la vida del hombre. Por más duro que sea el corazón, por más difícil que sea nuestra vida, Dios lo puede hacer. A lo mejor, papá, estás batallando con tu hijo o con tu hija que ha entrado en un camino diferente. Hay un porcentaje, no sé qué porcentaje, Aarón y Norma, que son consejeros en el área de adicciones, pero ¿qué porcentaje habrá en las familias de tener una persona con adicción? Hay un porcentaje, porque si nosotros hablamos de adicciones con una familia, siempre va a haber una o dos personas, ¿cierto o no? Entonces, hoy hay un porcentaje, hay un índice de personas que están batallando con sus hijos, ¿cierto o no? ¿O cuántos matrimonios estamos batallando en la separación, en un divorcio? ¿O cuántos papás están, por causa de costumbre, de tradiciones, tienen problemas con la familia? O sea, todo eso no es algo sencillo. Veníamos en el camino y pendientes al mensaje del domingo pasado. Las 4 cosas, Missy, que se llama ¿qué? Las 4 cosas que no puedes traer a tu hogar porque tu hogar... eran 4 cosas, 4 aspectos, 5. Es que cuando veníamos en la montaña se me cortó. Pero 5 cosas que no puedes compenetrar, invitar a tu hogar, porque finalmente va a traer una inestabilidad emocional. ¿Sabes? Si nosotros comenzamos a meditar, es una verdad, es una gran verdad. ¿Sí? Es necesario que los papás tengan el control, pero el control de la televisión, no el control de todo. Porque cuántas cosas se ven y cuánto a través de lo que vemos eso abre el pensamiento. Por eso decía hace un momento, la diferencia, ¿sabe dónde está? En la mente. Ahí está. ¿Queremos ser diferentes? Comencemos a cambiar nuestra forma de pensar. ¿Qué me afecta? ¿Qué no me afecta? ¿Qué me hace daño? O sea, todo eso lo tenemos que aprender a discernir como familia de Cristo. Aún en lo más
pequeño. Por ejemplo, la película de terror me llamó la atención. Yo soy enemigo de películas de terror, a mí ni siquiera me gustan. Pero ¿cuáles son las que tienen más rating? No sé si está bien la palabra en los cines. Las películas de terror y los chamacos, que salió el Exorcista 20 y el Exorcista 5 y no sé qué. Y se llenan los cines de... Pero, ¿por qué? Si usted me pregunta por qué yo no veo esas películas, ¿saben por qué? Porque eso incomoda a mi espíritu. ¿Sí? ¿O cuántos de ustedes miran una película de terror y la están viendo? ¿O cuántos de ustedes se tapan así? No quiero ver. ¿Sí? Entonces, hasta en lo más mínimo, tenemos que tener cuidado. Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Pero para poder trabajar, para que Dios pueda obrar, para que realmente nuestra vida pueda ser transformada, hermanos, tenemos que comenzar a pensar como lo hacíamos antes. Sí, qué interesante. Hoy en día, yo decía hace un momento, existen tantas costumbres que muchas veces, aún sabiendo que somos cristianos, las seguimos haciendo. Y finalmente se hacen parte de uno. ¿Cierto o no? Hay muchas costumbres que necesitamos soltar y muchas tradiciones. Dice, han sido tantos los años que ya son parte de nuestra vida. Por eso Pablo aconsejaba a los romanos, dejemos de imitar, ¿sí? Y de hacer lo que el mundo hace. No podemos participar de las cosas. El mundo es su rollo, es su onda. ¿Sí? Y por esa onda, mucha gente se va a quedar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermanos? Por estar creyendo, por estar aferrados a las costumbres, a lo que el mundo nos ofrece, porque muchas veces lo que el mundo ofrece parece agradable, ¿sí? Pero finalmente es muerte, es perdición. Entonces tenemos que abrir nuestro corazón a Cristo y permitir que a través del Espíritu Santo Él comience a moldear nuestra vida. Lograr que Él transforme nuestra vida. Muchas veces, hermanos, leemos tanto, que no actuamos. Podemos leer mucho, pero muchas veces seguimos siendo igual. No hay una transformación total. Y sabes, en el Señor se trata de accionar. Hemos caído en un conformismo que creemos que no pasa nada. Quiero que veamos cuál es la diferencia entre conformismo y transformación. De acuerdo al diccionario, conformarse significa hacer o ser lo mismo o comportarse de una misma forma, aceptando sin cuestionar las costumbres, tradiciones y permitiendo las opiniones de otros. En otras palabras, conformarse es ajustarse al molde de alguien más. Se trata de hacer las cosas de la misma que todos los demás las hacen. A veces somos la copia fiel y perfecta de la gente de afuera, ¿cierto o no? Somos copia. ¿Cuántos de nosotros nomás en el hecho, y sin meterme en tantas broncas, ¿no? En la moda. ¿Por qué la moda tiene tanto éxito?
la moda, la forma de vestirse, el zapato, el tenis, el vestido, el pantalón, la marca, el Coach, el no sé qué, de las bolsas. ¿Por qué Costco? Michael Kors. ¿Por qué tiene tanto éxito? ¿Eh? Los Vans, los Converse, los Nike. Uy. ¿Por qué tienen tanto éxito? ¿Por qué? Porque nosotros estamos copiando lo mismo que el mundo hace. Padre de los cielos, ¿cuándo yo iba a pensar que iba con unos tenis de $250? Y ahora nuestros jóvenes, papi, te amo. Cómprame unos tenis Converse, esos que flotan y que no sé qué, como que los que usa Michael Jordan cuando juega acá, ¿no? ¿Sí? Son costumbres que adoptamos, ¿sí? Y que traemos de afuera hacia acá, hacia adentro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros somos hijos de ¿quién? Del Dios viviente. El Dios que no quiere que imitamos lo que el mundo está haciendo. Yo hablo de la moda por decir algo, pero hay muchas cosas que nosotros estamos trayendo a nuestro hogar. ¿Sí? Nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos. ¿A cuántos de nosotros todavía, después de 30 años, se nos salen culebras, víboras y no sé qué tanto, boas y anacondas cuando hablamos? ¿Cierto o no? Y porque hay eso que me creo el más santo de la iglesia. ¿Sí? Y seguimos batallando todavía con esta parte. Y son cosas tan, entre comillas, tan insignificantes. Pero cuántas veces yo decía en ese momento, ofendemos a Dios a través de nuestra forma de hablar. ¿Sí? Ok. El significado de transformarse, si lo quieren notar. Transformarse significa cambiar la condición, la función, la naturaleza y el carácter. Eso es transformarse. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros comencemos a cambiar nuestra condición de hombre. Es necesario a veces. Es necesario que comencemos a cambiar nuestra condición como hombre o como mujer. Y yo no voy a señalar y decirle, porque cada uno de nosotros sabemos cómo es nuestra condición. ¿Cierto o no? Cada uno de nosotros estamos, o sea, yo sé cuál es mi condición como hombre. Y eso es lo que Dios quiere, cambiar tu condición de hombre. Tu función. ¿Cuál es tu función, hombre? ¿Cuál es tu función, mujer? Conforme el propósito de Dios. No conforme el propósito del mundo, conforme el propósito de Dios. ¿Cuál es tu función? Nuestra naturaleza. ¿Sí? ¿Cómo es nuestra naturaleza? ¿Sí? Número 4, el carácter. ¿A cuántos de los que estamos aquí? La parte más difícil es moldear el carácter conforme al corazón de Dios. De repente estamos bien y vivimos en una armonía y nomás aparece algo y comenzamos a gritar, comenzamos a explotar, a sacar todavía lo que hay adentro. ¿Sí? Entonces, eso es en lo que Dios quiere trabajar, en nuestro carácter. ¿De qué sirve que conozca la Biblia al revés del derecho si no puedo reflejar el verdadero carácter de Cristo?
¿De qué sirve? Tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Tiempo, ¿cómo vamos de tiempo? Dios es bueno, hermanos. Conformarse tiene que ver con el comportamiento. Transformarse tiene que ver con el carácter. Conformarse es de afuera hacia adentro. Escucha, conformarse es de afuera hacia adentro y transformarse es de adentro hacia afuera. Todo lo contrario. ¿Sí? ¿Por qué cree usted que Dios dice, hijo mío, dame tu corazón? ¿Sí? Él no empieza diciendo, dame esto, dame aquello, no. Él dice, dame tu corazón. Porque en el corazón emana la vida. O sea, ahí está. Dios quiere trabajar primero en nuestro interior. Él quiere comenzar a moldear nuestro interior, nuestra vida, nuestro pecado. Sacarlo de adentro hacia afuera. Porque no es de afuera hacia adentro. Es de adentro hacia afuera. Conformarse es algo que hacemos a nosotros mismos. Y transformarse es algo que hace Dios. Ni el psicólogo, ni el terapeuta, ni el consejero va a ser o tiene la capacidad de hacer lo que Dios puede hacer. No quiero decir, y que no se malinterprete, que sea malo que vayas con el psicólogo. No quiero. De hecho, mi hija es psicóloga. Aquí hay psicólogos. Yo no quiero que pienses eso. No. Lo que quiero decir, que lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer finalmente. La transformación completa y total solamente la puede hacer Dios. ¿Y sabes cuándo? Cuando nosotros le permitimos que trabaje en nuestras vidas. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo a aquel que escucha y abre su corazón. Dice, yo entraré y estaré con él. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, Cristo va a comenzar a obrar en una transformación, hermano. Él quiere cambiar nuestra forma de pensar. Mateo 4:17. Con eso voy a tener que parar. Mateo 4:17. El primer mensaje o la primera prédica de Jesús la encontramos ahí. 4:17 de Mateo dice, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Sabes qué es el significado de arrepentimiento? ¿Por qué Jesús comenzó diciendo, arrepiéntanse? ¿Saben por qué? Porque esto quiere decir que es necesario comenzar a cambiar nuestra forma de pensar. Porque cuando nosotros comenzamos a cambiar nuestra forma de pensar, nuestras acciones van a comenzar a cambiar. Amén. Póngase de pie.